Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hemos venido a recibir la palabra del Señor, amén. Ya los niños también salieron a recibir la palabra del Señor. Es claro que la palabra del Señor alumbra nuestras vidas, amén. Guía nuestras vidas, orienta nuestras vidas. Y un punto importante hoy es, ¿dónde mi vida necesita un poco de luz? ¿Dónde mi vida necesita un poco de dirección? O no digamos un poco, digamos, necesita dirección de Dios en mi vida y en mi corazón. Permítanme un segundo y coloco. Entonces, vamos a tratar en este momento de desconectarnos de todo aquello que puede interferir, interrumpir este espacio de recibir la palabra del Señor. Los papás, los padres que tienen sus niños saben que sus niños van a estar tranquilos allá y van a ser ministrados en la palabra, así que ustedes se pueden concentrar 100% en lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Amén, listo. Entonces, algo de lo que normalmente observamos en la cotidianidad de la vida es que muchas veces vamos por la vida tomando algunas decisiones sin que las meditemos a conciencia y sin que midamos las consecuencias, ¿cierto? Eso lo vemos, por ejemplo, cuando los jóvenes, basados en las emociones, basados en las apariencias, deciden casarse, ¿cierto? Deciden casarse. Y cuando ya pasa la noche de bodas, ya pasa el primer mes, el segundo mes, pareciera que se les quitara una venda de los ojos y dijeran: ¿contigo fue que yo me casé? Sí, o sea, sí, este no era mi novio, ¿sí? Entonces, porque ya empiezan a enfrentar y ya empiezan a disfrutar realmente de lo que es el matrimonio. Decisiones que muchas veces tomamos y no premeditamos y no calculamos cuál es su costo, ¿sí? Una decisión o uno de los planes que por lo general está a principio de año en nuestros proyectos de vida es este es el año en que sí voy a bajar de peso, ¿sí? Este es el año en donde sí voy a adelgazar. Y entonces nos proponemos los primeros días, pero cuando ya empieza todo lo que implica bajar de peso, con una dieta bien organizada, con una muy buena rutina de ejercicios, entonces como que ese proyecto empieza a ser descalificado y lo vamos postergando y lo vamos postergando y los gorditos empiezan a salir y finalmente nos vamos a sentir frustrados porque fue otro de los planes que programamos, pero porque no calculamos bien qué significa eso, entonces decidimos dejarlo tirado. Hoy vamos a hablar acerca de algo que es muy importante para nosotros en la vida como creyentes y como cristianos, y que aquí sí necesitamos sentarnos y calcular el costo, ¿sí? Y que en esta decisión sí necesitamos, como en todas en la vida, necesitamos pero muy seriamente sentarnos y analizar y tener en cuenta todo lo que implica. Y hoy vamos a hablar de esto que se llama el costo de seguir a Jesús, ¿sí? ¿Cuál es el costo de seguir a Jesús? ¿Qué es lo que implica la decisión de decirle a Cristo que tú eres el Señor de mi vida y yo
quiero seguirte y yo quiero servirte, porque esta no debe ser una decisión que se toma basado en las emociones. Esta debe ser una decisión muy seria y muy clara, porque a la final la decisión de seguir a Cristo en medio de nuestras vidas va a determinar nuestro destino y va a determinar nuestro futuro. Entonces, basados en esto, vamos allí al Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 18 hasta el versículo 22. Dice así la palabra del Señor. Aquellos que lo tienen y desean colocarse sobre sus pies pueden hacerlo. Dice así el texto, Mateo 8, 18 hasta el versículo 22. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, dio orden de pasar al otro lado. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Dios, te damos gracias por tu palabra. Hoy, Señor, abrimos nuestros corazones a ella, Señor. Oramos, Señor, que todo factor distractor, Señor, todo aquello que nos pueda desconectar con tu palabra, Señor, pueda quedar en su lugar, Señor, y que tu palabra, Dios, hoy pueda ocupar el primer lugar en medio de nuestras vidas. No solo para oírla, sino para obedecerla, Señor. Muchas gracias te damos por ella. Amén y amén. Entonces, basados en este texto, vamos a desarrollar una verdad bíblica y una verdad central. Y es seguir a Jesús, ser un discípulo de Jesús, decir que seguimos a Jesús, decidir seguir a Jesús, requiere de cada uno de esos seguidores que adoptemos un estilo de vida sacrificial que nos va a llevar a la dependencia, pero también requiere un estilo de obediencia que nos va a llevar a establecer prioridades, ¿sí? Un estilo de vida sacrificial que nos va a llevar a la dependencia, que nos va a formar en la dependencia, y un estilo de vida obediente que nos va a llevar a establecer prioridades. Cuando nosotros nos sumergimos entonces en el Evangelio según San Mateo, hay algunos asuntos históricos que son muy importantes para la comprensión del texto en el que nosotros estamos. En primer lugar está el énfasis que Mateo quiere hacer en su libro, ¿sí? Él escribe a una comunidad especial y él tiene una intención específica, y la intención que él tiene es, él está escribiendo a una comunidad judía cristiana, y él está diciendo que el Jesús el que fue crucificado allí en aquella cruz, ese personaje no era cualquier personaje. Ese personaje era aquel que cumplía unas características especiales. En otras palabras, Mateo está demostrando a partir de los anuncios proféticos que se hicieron en el Antiguo Testamento que ese Jesús no solamente era un carpintero, sino que era
el Mesías que se había anunciado en el Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesús le está escribiendo a esta comunidad y le está diciendo: el Mesías vino, el Mesías llegó, ese fue el que fue crucificado allí. Pero tranquilos, Él no se quedó allí, Él se levantó de la tumba, venció la tumba y hoy está vivo y continúa en medio de nosotros. Ese es uno de los énfasis importantes que Mateo va a hacer en su libro. Jesús reúne todas las características, según los profetas del Antiguo Testamento, de aquel que sería el Mesías prometido, de aquel que sería el que nos viene a libertar, el que vendría a libertar a la nación de Israel, el que vendría a traer esperanza y libertad a todos los cautivos y todos los oprimidos del pueblo de Israel. El asunto estaba en que el pueblo de Israel esperaba un tipo de libertador cual héroe, ¿sí?, cual salido de allá del palacio real con corona y espada para destruir a todos los enemigos de Israel. Pero Mateo nos va a plantear, no, la perspectiva mesiánica de Jesús. El proyecto mesiánico de Jesús no era como nosotros nos los estábamos imaginando, era totalmente distinto. A esto se le suma que la comunidad a la que Mateo está escribiendo es una comunidad que en este momento que Mateo está escribiendo, ya Jesús ha muerto, ya Jesús ha resucitado, ya ha pasado todo el evento de Jesús, y Mateo quiere mostrarle algo muy importante a esta comunidad. Esta comunidad, por causa de su fe en Cristo, por causa de que han conocido a Cristo y han creído en Él, en este momento están siendo perseguidos, especialmente por una comunidad específica del judaísmo que son llamados los fariseos, ¿sí? Los fariseos estaban ejerciendo presión y estaban oponiéndose a la labor evangelística de esta comunidad. Mientras esta comunidad quería extender el reino de los cielos a los gentiles, aquellos que no conocían a Cristo, la comunidad de los fariseos estaban siendo opositores para que esta comunidad judía cristiana cumpliera con su misión de extender el reino a aquellos que no lo conocían. Es en medio de esta circunstancia un grupo de discípulos, un grupo de hombres que quieren llevar la misión, que quieren cumplir con la misión y que están recibiendo amenazas y oposiciones. Mateo escribe para alentarles: tranquilo, Él ya venció y está con nosotros y nos va a dar la victoria. Amén. Adicional a esto, cuando Jesús, luego la forma como Mateo decide organizar su discurso en medio de su evangelio, antes del texto en el que nosotros estamos, es Jesús ha desarrollado el gran sermón del monte, ¿sí? En el sermón del monte Jesús va a hacer varias redefiniciones, y una de esas primeras redefiniciones es a darle una redefinición a la ley, porque el pueblo de Israel parece ser que está interpretando la ley de una manera incorrecta, y Jesús va en ese sermón del monte a redefinir toda la ley. Este sermón del monte también va a plantear para los nuevos discípulos de Jesús, para los seguidores de Jesús, va a plantear algo muy importante, y va a plantear las normas, las características que van a identificar a esos seguidores de Jesús, ¿sí? Para Jesús lo importante no era que se aprendieran un cúmulo de normas, sino
que en medio de una relación profunda con Él las experimentaran, las vivieran, porque el discipulado que Jesús viene a establecer no es un discipulado temporal, es un discipulado eterno. Entonces Jesús en el Sermón del Monte va a trazar cuáles son las normas y cuáles son los valores que deben caracterizar al discípulo de Jesucristo. Por eso allí aparecen las bienaventuranzas, porque las bienaventuranzas son aquella postura de oposición a los valores del mundo. Es decir, mientras el mundo se comporta de una manera, de esta manera, ustedes que son mis discípulos se deben comportar de una manera totalmente diferente. En ese sentido, el discipulado de Jesús sí nos plantea un estilo de vida contracorriente, es decir, siempre vamos a nadar en dirección contraria a cómo va dirigido, a donde se dirige el mundo, junto con sus normas y con sus valores. En este escenario, entonces, de enseñanzas, Jesús está desarrollando sus enseñanzas y está planteando los valores que determinarán a sus discípulos, pero además de eso, no solamente son enseñanzas, el ministerio de Jesús en este momento también está tomando mucha fuerza porque lo acompañan un grupo de señales, de milagros y de maravillas. En este escenario entonces surge una decisión, la decisión del escriba. Jesús ha dicho a sus discípulos, vamos al otro lado, y mientras Jesús intenta llevar a sus discípulos al otro lado, un escriba le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. El discípulo está tomando una decisión importante, no está poniendo restricciones ni limitaciones, ¿sí? El discípulo ha decidido seguir a Cristo, pero no sabemos entonces por qué la respuesta de Jesús a este discípulo. Cuando en el Nuevo Testamento, en la historia bíblica, se habla de un escriba, ¿sí? Un escriba es una persona muy importante en la cosmovisión o en el mundo judío, ¿sí? La posición de un escriba es una posición de reconocimiento, de honra. En el inicio de la historia, los escribas eran los encargados de copiar la ley, ¿cierto? De allí el nombre de escribas, porque ellos copiaban la ley. Pero al transcurrir el tiempo, ellos llegaron a conocer tanto la ley, llegaron a comprenderla tanto, que se convirtieron en los maestros de la ley, ¿sí? Porque llegaron a escribirla, y por eso lo importante de leer, de escribir y de memorizar, ¿cierto? De memorizar, ¿sí? Llegaron a ser los maestros de la ley, y en el pueblo judío eran los escribas los que reclutaban discípulos, eran los escribas los que hacían discípulos seguidores, los que hacían seguidores de ellos. Es decir, que si lo vemos desde otra perspectiva, Jesús era el que debía adherirse a seguir al escriba, porque en ese contexto el escriba es el doctor de la ley. Pero un doctor de la ley le está diciendo a Jesús, te quiero seguir a ti, maestro, ¿sí? Te quiero seguir a ti, maestro. Ellos eran los que administraban la ley, ellos eran los que defendían la ley, llegaron a recibir el título también de abogados de la ley. En ese sentido, la reputación de los escribas es una reputación muy alta por su estrecha relación con la ley, porque la cuidaban, la enseñaban y formaban discípulos que
que la siguiera. Este es el personaje que le está diciendo a Jesús: Maestro, yo te quiero seguir. Jesús no acepta, pero tampoco lo rechaza. Pero sí va a hacer algo muy importante frente a la petición o frente a la decisión que este escriba está queriendo tomar. Jesús le va a hacer saber que seguirlo a Él no es una decisión tan fácil, que seguirlo a Él no es una aventura pero tan fácil o tan, sí, podríamos decirlo así. Jesús parece ser que encontró en el corazón algo que las palabras del escriba no dijeron. El escriba dice: te seguiré a donde quieras que yo vaya, que tú vayas. Pero en el corazón Jesús está encontrando algo que sus palabras no lograron pronunciar. ¿Qué sería? Mateo con certeza no nos plantea qué es lo que hay en el corazón del escriba, pero la manera como organizó su documento o su libro nos da algunas pistas de qué es lo que puede haber en el corazón del escriba. En el contexto en el que estamos, antes en el capítulo 7, versículo 28, Jesús estaba dando sus enseñanzas y al terminar dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús está mostrando una posición de autoridad. Más adelante entonces continúa, sigue la historia, el relato de Mateo con la sanidad de algunos leprosos, ¿sí? Recordamos entonces que esta era una enfermedad que de alguna manera generaba muchas afectaciones físicas, pero también emocionales y psicológicas y sociales en las personas que las padecían. Normalmente no había una forma de curarla, pero Jesús está por encima de aquellas enfermedades que en el momento no habían formas de curar. Jesús sana al siervo del centurión y el centurión le dice: mira, yo soy un hombre bajo autoridad, ¿sí? Yo soy un hombre que también tiene autoridad, pero si tú dices tu palabra, ni siquiera es necesario que tú vayas, con tu palabra es suficiente, ¿sí? Hay un centurión romano, una figura muy importante del imperio y del ejército romano, que está diciendo: es que tu autoridad es una autoridad que sobrepasa los límites, con tu palabra es suficiente. A esto se le suma que Jesús ha venido también haciendo algunos milagros. Enfermos han sido sanos. Jesús ha hecho milagros también de libertar a los endemoniados. Jesús tiene el poder sobre la enseñanza. Jesús tiene el poder sobre los escenarios donde el ser humano no los tiene, sobre las enfermedades, sobre los espíritus inmundos. Jesús tiene el poder. Y finalizando el texto en el que nosotros estamos, Jesús tiene el poder y la autoridad sobre las fuertes aguas y tormentas, ¿sí? Mateo nos va a mostrar el escenario donde Él quiere mostrar el poder y la autoridad que Jesús tiene. Como les decía, Mateo de manera específica no nos dice qué había en el corazón. Es posible pensar que el escriba se estaba viendo motivado por la fama y por el prestigio y por el poder y por la autoridad de Jesús, a seguirlo, por lo que Jesús podría garantizarle una vida de poder, una vida de seguridad, una vida de milagros, de reconocimiento. Es posible pensar también que el escriba
sentía una fuerte admiración por la autoridad con la que estaba enseñando, por la autoridad con la que hacía los milagros, por la autoridad como enfrentaba a los espíritus inmundos. Era algo supremamente distinto a lo que había en el contexto. Jesús podría garantizar para este escriba un ministerio lleno de poder, de reconocimientos, de comodidad, de estabilidad. Jesús podría ser el tiquete al poder, al reconocimiento, a la posición. Sea cual sea la motivación del escriba, Jesús le va a demostrar que su decisión está siendo motivada por unas causas incorrectas. Jesús le va a mostrar al escriba que esta decisión la ha tomado de una manera apresurada, y con la respuesta entonces le va a decir qué es lo que significa en el contexto del mundo judío y de este contexto. Tener seguidores era tener posición, hacer parte del mejor de los maestros era tener una posición distinta. Es posible que al ver todas las características que Mateo está planteando, es posible que el escriba esté pensando: como este maestro no ha habido hasta el momento uno aquí, y yo quiero ser su seguidor porque nos garantiza muchas cosas. El discipulado entonces que Jesús va a plantear, esto parece ser que es lo que hay en el corazón del escriba. Pero Jesús entonces va a redefinir esto con dos imágenes, ¿sí? Jesús va a hablar, en este texto se está hablando del discipulado, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, cuando se está hablando de discipulado desde una relación con Jesús, no solamente se está hablando de una relación presente, sino de una relación que se inicia en el presente, pero que va hasta un futuro, y que esta relación tiene un destino y unas características muy, muy importantes. El destino de Jesús era la cruz. Ellos pensaban que el destino de su maestro era una posición de poder, como había la perspectiva del Mesías. Si yo sigo a este Mesías que es el poderoso, si yo sigo a este Mesías que va a ser el libertador, yo voy a ser parte entonces de ese grupo especial. El asunto es que el destino de Jesús no es la corona en este momento histórico. El destino de Jesús es la cruz. Entonces el discípulo de Jesús no puede esperar una suerte mejor que la de su maestro. Si el destino de Jesús era la cruz, ¿cuál entonces era el destino de sus seguidores? La cruz era el destino de sus seguidores. En este contexto, la perspectiva era que si era el Mesías, era alguien con poder, y nos íbamos a codear y a rodear en un escenario de poder, porque como seres humanos nos gustan esos escenarios, porque esos escenarios nos brindan confianza, porque esos escenarios nos brindan seguridad, porque esos escenarios nos brindan estabilidad. Todo lo contrario, Jesús nos va a llevar en una dirección totalmente opuesta. Si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es otra cosa que negarnos a nosotros mismos, liberarnos del egocentrismo y de todo aquello que nos provee seguridad.
El destino de los discípulos de Jesús no va a ser nada diferente de lo que fue el destino de su maestro. Su destino fue la cruz y nuestro destino también será la cruz. Jesús entonces lo va a ilustrar con las dos imágenes. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos tienen nidos, ¿sí? Con esta imagen Jesús quiere mostrar cómo algo tan insignificante que es el dormitorio o el lugar de descanso que normalmente cualquier persona lo tiene, ¿sí? Nosotros lo vemos en medio de la ciudad. Aún las personas indigentes que andan por las calles, ellos normalmente andan con una almohadita, andan con bolsas, ¿sí? Y allí cargan cartones, ¿sí? Porque el lugar de descanso es una necesidad básica humana. Jesús está diciendo algo tan básico como el lugar de descanso que tienen los seres humanos y que aún lo tienen los animales, ¿sí? Yo no lo tengo. Escriba. Si tienes una intención distinta a lo que significa seguirme y a lo que significa mi destino, entonces es necesario que lo analices. Si algo tan básico como el dormitorio no lo tenía, algunos especialistas llegan a decir, su lugar de nacimiento fue el pesebre, o sea, no tuvo una cuna preparada, ¿cierto? Con todo su ajuar y todos estos detalles, no la tuvo, ¿sí? La cruz fue un pedazo de madera transitorio también, y su tumba tampoco era suya, tenía otro dueño, ¿sí? Pablo lo llega a decir de otra manera, ¿sí? Filipenses, acompáñenme por favor allí a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 6. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice, Él siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el destino del Maestro. La imagen que Jesús está describiendo, las imágenes tanto de las zorras como de las aves del cielo, quieren mostrar que una vida llena de poder en el reino de los cielos, porque los discípulos que Jesús está llamando para su ministerio son discípulos para el reino de los cielos y no discípulos de un personaje solamente. Las normas que Jesús está planteando es que si se quiere poder en el reino de los cielos, se puede tener poder, pero esto requiere una vida de sacrificio, pero esto requiere una vida de despojo, esto requiere una vida de renuncias, porque esto a la final es lo único que nos va a llevar a poner la confianza en Él. Esto cuando nosotros ya no dependemos de lo que tenemos, de nuestras posesiones, de nuestros recursos, de nuestros títulos, eso es el único elemento que nos va a llevar a depositar toda nuestra confianza en Él, a despojarnos en Él y a saber que
en sus manos nuestras vidas estarán seguras. Por eso Jesús está retando y desafiando al escriba. En el reino de los cielos, una vida llena de poder implica renuncias. En contraste con el mundo en el que nosotros vivimos, una vida llena de poder significa posiciones, significa títulos, significa credenciales, significa una apariencia. En el reino de los cielos es totalmente distinto. Una vida llena de poder y de autoridad como la tiene Jesús, como lo está modelando Jesús, requiere una vida de despojo. Siendo Dios, teniendo todo cuanto tenía a sus pies en el reino de los cielos, ahora viene a humillarse de tal manera que aquí en la tierra donde se integró y se encarnó con nosotros, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Jesús no le está pidiendo algo al escriba que él no ha hecho. Jesús no le está pidiendo nada al escriba que él no ha modelado. Él ha modelado el despojo, él ha modelado la renuncia, y aquellos que quieran seguir deben caminar y transitar por el mismo camino. Seguir a Jesús requiere de renuncia. Jesús continúa su enseñanza al escriba y le dice: ya te lo enseñé con las imágenes de las zorras y de las aves. Ahora el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. En el Nuevo Testamento habían diferentes títulos especiales para hacer referencia al Mesías, diferentes títulos. Uno era el Hijo de David, ese era un gran título para hacer referencia al Mesías, o Mesías, que significaba Salvador. Pero Jesús nada contra la corriente. Jesús viene y se describe y se identifica con un título que no tiene ninguna expectativas y que no tiene las mismas expectativas mesiánicas que tenía el Hijo de David, el león de la tribu de Judá, ¿sí? La raíz de David, o Mesías, Salvador, Cristo. Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre, y este es el título favorito de Jesús, con el que se identifica muchísimas veces en los evangelios. Se calcula que aproximadamente en los evangelios 65 a 70 veces Jesús utiliza este título para identificarse: el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ¿sí? Y usa este título con unas características especiales. Como les digo, en este contexto, cuando se hablaba del Mesías, ¿cierto? Cuando se habla de poder, entonces llamamos el Mesías, el poderoso, pero Jesús va a nadar contra la corriente y va a mostrar una característica distinta del Mesías. Tres características se pueden identificar, tres énfasis distintos se pueden enfatizar cuando se analizan todos esos 70 veces que se utiliza el título el Hijo del Hombre. El primer énfasis que utilizan o que se resalta en los evangelios es cuando Jesús usa este título del Hijo del Hombre, va a hacer referencia al Jesús encarnado, ¿sí? Y otra vez nos va a hablar de aquel que, teniendo todo el poder del universo, renunció al poder y vino y sirvió a muchos, porque no he venido para ser servido, sino para servir. Se renunció a toda su posición o a todo aquello que tenía en el reino de los cielos. Ese es el primer énfasis especial de la frase el Hijo, el título el Hijo del Hombre. En segundo lugar, el segundo énfasis es el Jesús crucificado. Siempre
siempre que se hace uso del Hijo del Hombre va a estar en relación con el Jesús que va a ser crucificado, ¿sí? El Jesús que entiende su llamado desde el servicio, desde el sufrimiento, desde el martirio. El Jesús que entiende que su ministerio terrenal no es un ministerio de coronas, de poderes y de ejércitos. Todo lo contrario, es un ministerio de entrega y de sacrificio. Lo podemos ver allí en el libro del profeta Isaías, como lo describe. Isaías capítulo 53 lo dice de esta manera: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimientos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por aceptado, como herido y afligido de Dios. Mas fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del Hijo del Hombre, se habla de este que sería crucificado y que padecería en manos de los soldados romanos por causa de su misión. Pero en tercer lugar, cuando aparece este título, aparece con un tercer énfasis, y es este que se encarnó, este que fue sacrificado, este que murió y que renunció al poder. Este va a ser el que un día, este Jesús va a venir un día como rey. Él un día vendrá como el que venció, pero venció no imponiendo el poder, sino renunciando al poder. Estos tres énfasis se utilizan cuando se habla del Hijo del Hombre. Alguien que se despoja, alguien que acepta el sacrificio como el camino que tiene que transitar para alcanzar una meta. ¿Cuál es esa meta? El reino de los cielos. Apocalipsis lo llega a decir de esta manera. Apocalipsis capítulo 5 lo describe de esta manera. El Cordero, hablando del Cordero, cuando el Cordero es visto por Juan allí en capítulo 5, podemos leer desde el versículo 8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ese mismo Cordero del que está hablando Isaías, y con tu sangre nos hace redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Eso es de lo que está hablando Jesús cuando está haciendo uso del nombre, del título, el Hijo del Hombre. Es decir, aquellos que siguen el camino, que siguen su modelo, que transitan el mismo camino de renuncia, de sacrificio, un día reinarán con Él, un día reinaremos con Él, porque su discipulado no es un discipulado transitorio, ni es un discipulado temporal, es un discipulado eterno. Amén. Seguir a Jesús entonces implica renuncia.
Jesús está diciendo, aquellos que quieran seguirme tienen que tener esto bien claro. Mientras los judíos lo veían desde una óptica, Jesús está redefiniendo y enseñando que no es como ellos lo estaban viendo, que su llamado y ministerio mesiánico implicaba despojo, renuncia y sacrificio. Yo por eso he venido para entregar mi vida por aquellos que están perdidos. Mateo no nos dice qué pasó con el escriba. Mateo no dice cuál fue la reacción del escriba, pero sí nos deja un gran silencio frente a la decisión de seguir a Jesús. Porque seguir a Jesús sí tiene un costo. Implica obediencia, implica renuncia, implica sacrificio. Amén. Este es el primer elemento que vemos en el texto, el primer costo. El segundo costo entonces lo vemos con el siguiente discípulo. El texto nos dice que el discípulo le pidió a Jesús que por favor le dejara enterrar a su padre, ¿sí? Jesús a este discípulo sí le dice, sígueme. A él le dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Dos verdades importantes nos plantea el texto de estudio en esta mañana. Seguir a Jesús implica una vida de sacrificio, de dependencia del Señor. Que no dependemos de lo que tenemos, no dependemos de nuestro trabajo, que no dependemos de nuestros recursos, que no dependemos de nuestro nombre, que no dependemos de nuestro apellido, que no dependemos de la jerarquía que podemos tener en nuestros lugares de trabajo, que dependemos de Él. En la medida como dependemos de Él, entonces vamos a estrechar esa relación con Él. El siguiente discípulo entonces nos va a mostrar que seguir a Jesús requiere obediencia, ¿sí? Es decir, lo que el maestro dice, se hace, ¿sí? Lo que el maestro ordena, hay que hacerlo. El discípulo hace una solicitud. En este contexto, honrar a los padres era un mandamiento de mucho valor, ¿sí? Honrar a los padres, y era una norma esto de honrar a los padres. Y entonces los escribas y los doctores de la ley empezaron a hacer una cantidad de formas de cómo es que se honraban a los padres. Y dentro de ese trabajo, responsabilidad de honrar a los padres, ellos tenían que era una responsabilidad social del hijo mayor enterrar a sus padres, ¿sí? Entonces, lo que Jesús le está planteando al escriba va en contra de las enseñanzas del momento, ¿cierto? ¿Cómo es que este maestro nos va a decir ahora que no se va a honrar al padre? ¿Cierto? Había que honrar a los padres, y una forma de honrarlos era llevarlos hasta la tumba, ¿sí? Jesús está diciendo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo entendemos esto? Hay varios acercamientos en cuanto a esta frase, deja que los muertos entierran a los muertos. Una de ellas es que como lo hacemos en nuestro contexto, ¿no? Como eso lo vemos en nuestro contexto, cuando no hay bóvedas propias, ¿sí? Enterramos a nuestros familiares y luego vamos al cabo de 3 años, 2 años, vamos y sacamos esos restos y los colocamos en una caja mucho más pequeña y los llevamos a un lugar mucho más pequeño, ¿cierto? Parece que eso era algo de lo que pasaba en aquel entonces, pero en ese trayecto de esperar que
el hijo fuera finalmente a despedir a su padre, finalmente, ¿sí?, pasaba más o menos 1 año o 2 años. Es decir, que lo que el discípulo le está diciendo a Jesús es: mira, yo tengo esta responsabilidad social y ya mi papá murió, pero debo esperar que el tiempo para poder ir y recoger sus restos y dejarlo en su tumba donde va a quedar, ¿sí? Parece ser que esta es una de las formas de entender este texto. Otra de las formas es sencillamente era un dicho popular o un proverbio popular para hacer referencia a la responsabilidad social que tenían los hijos de cuidar de sus padres, ¿sí? Entonces, sea cual sea los acercamientos o las formas como se pueda entender este texto, algo sí es cierto, que Jesús le está diciendo: entiendo que tienes una responsabilidad social, entiendo que el contexto te ha impuesto unas prioridades, entiendo que la cultura te demanda estas prioridades, pero en mi reino, aquellos que quieran ser mis discípulos, en sus vidas yo tengo que ser el primero. En sus vidas yo debo ser el que ocupe el primer lugar en medio de sus corazones. Jesús no espera un segundo lugar. Jesús espera obediencia, y esa obediencia implica que le coloquemos en primer lugar. Por ello, esa obediencia y esa forma de expresarle cuánto le amamos y cuánto deseamos estar con Él no es un asunto de palabras bíblicamente, es un asunto de obediencias, porque si ustedes me aman, entonces guarden mis mandamientos. La forma de obedecer, la forma de seguir al Señor no es con palabras bonitas, porque como sabemos, se las lleva el viento. Jesús está diciendo: es con hechos que demuestran que quieren seguirme. Jesús está exigiendo el primer lugar en medio de nuestras vidas. Aquel día los discípulos se subieron, estaban con ese deseo de seguir a Jesús. Aquel día los discípulos estaban interesados en estar cerca de alguien que tuviera tanto poder y tanta autoridad. Cualquiera quiere estar cerca de alguien que irradie tantas cosas hermosas y maravillosas, pero Jesús les está planteando: yo no quiero que ustedes me sigan con las equivocaciones incorrectas. Es necesario que ustedes mediten, es necesario que ustedes comprendan qué significa ser un discípulo. Cualquiera que sea la motivación, se requiere renuncia y se requiere dependencia del Señor. Y cualquiera que sean los asuntos en los que estamos, también exige y demanda de nosotros que el reino de los cielos y el llamado que Dios nos ha hecho ocupe el primer lugar en medio de nuestras vidas. Aquel día se subieron a la barca sus discípulos. Un grupo de discípulos subieron a la barca y decidieron unirse al plan y al propósito de Dios. Porque de eso se trata. La vida realmente va a tener sentido cuando nos unimos al propósito de Dios. Hoy normalmente vamos a ver personas que no quieren vivir, que no tienen sentido de la vida, que se levantan, hacen lo que tienen que hacer porque ya funcionan mecánicamente, pero al analizar sus corazones no hay sentido, no hay ilusión, porque el sentido de la vida se ha perdido. Y hay múltiples razones, pero la principal razón por la que el sentido de la vida se ha ido perdiendo es porque le hemos dado la espalda al propósito de Dios en nuestras vidas. Le hemos dado la espalda al plan de Dios en nuestras vidas.
cuando lo que Dios nos ha dicho y nos modeló es: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre y para terminar su obra. Nosotros pareciéramos que queremos estar cerca de Jesús, pero con unas intenciones totalmente distintas. Jesús nos está planteando: ser mi discípulo significa caminar en la misma dirección, de ir en la voluntad y en el plan del Señor. Por eso vivir fuera del propósito del Señor, vivir fuera del propósito de Dios, va a generar desilusión, frustración, fracaso, porque solamente allí, en el plan de Dios, en la voluntad de Dios, nuestras vidas van a cobrar sentido. Por eso Hebreos lo plantea: todos aquellos superhéroes que tuvieron que enfrentarse a diferentes amenazas, a ellos no les dolió entregarse por causa del propósito de Dios, porque en el propósito de Dios sí que hay sentido de vida, sí que vamos a verle significado a nuestras vidas. Todo lo contrario, cuando pensamos que se trata de nosotros, cuando pensamos que se trata de nuestros recursos y de nuestras fuerzas, vamos a fracasar, porque nuestras fuerzas y nuestro poder no llegan tan lejos. Aquel día, estos dos elementos, renuncia que nos lleva a obediencia, a dependencia, y obediencia que nos lleva a priorizar el lugar de Dios en nuestras vidas, estos dos elementos ponen a gobernar a Jesús en la vida de cualquier persona. ¿Sí? Dependencia y obediencia. Estos dos elementos ponen a reinar a Dios en la vida de cualquier ser humano. Y vamos a anular toda intención egocéntrica. Vamos a anular todas motivaciones que nos llevan a buscar seguridad en otra cosa que no es el Señor. El texto siguiente en el que estamos, versículo 24, dice: entró él en la barca y los discípulos lo siguieron. El relato que continúa es el relato de Jesús y los discípulos en medio de la tormenta, ¿sí? Aquella noche los discípulos subieron a la barca, ¿sí? Aquella noche los discípulos entraron en un escenario totalmente inestable, porque iban a transitar en aguas. Los que han transitado en aguas, lo que saben lo difícil que es y lo tenebroso que es transitar en aguas. Y si vamos a oscuras, mucho peor. A esto se le suma la fuerte tormenta que se vino. La fuerte tormenta que amenazaba la vida de los discípulos, ¿sí?, de Jesús. A eso se le suma el escenario de no saber a dónde vamos, porque de eso se trata, ser discípulos de Jesús, que vamos a montarnos en la barca sencillamente confiados porque Él nos llamó y punto. No sabemos lo que sigue, no sabemos lo que viene, pero estamos confiados porque si vamos en su barca y vamos en sus manos, entonces estaremos seguros. Estos discípulos que se montaron a la barca sí miraron la necesidad de confiar. Y si de pronto no lo tenían tan claro, ese era el escenario donde ellos iban a aprender a confiar, porque aquellos que se subieron con Él en la barca, Jesús les enseñó cómo es que se transita en el mar de las pruebas, cómo es que se transita en el mar del sufrimiento, dependiendo única y exclusivamente de
nivel. Aquellos que se subieron en la barca comprendieron y fueron a un nivel muy diferente, porque aquellos empezaron a conocer que el Mesías del que ellos habían escuchado no se parecía a este Mesías. Sí tenía poder, pero en unos escenarios extraordinarios. No tenía el poder de la imposición y del dominio, sino el poder para enfrentar las circunstancias, el poder para enfrentar el dolor, la angustia, el sufrimiento. Y este es el poder del que Jesús les quiere dotar. El poder de enfrentar sus momentos difíciles. Aquel día, aquellos que se montaron en la barca salieron poderosos y victoriosos en medio de tales amenazas. Salieron libres, conociendo al Señor en una etapa totalmente diferente. ¿Qué decimos entonces? Seguir a Jesús sí tiene su costo. Seguir a Jesús sí tiene sus implicaciones, pero las implicaciones nos van a llevar a una vida en paz, a una vida tranquila, a una vida segura, a una vida de esperanza, a entender que no se trata de lo que hay aquí en este mundo, porque pareciera que trazamos este camino como que si todo el tiempo estaríamos aquí y no vamos a una eternidad. Para ir a la eternidad, el destino final de los seguidores de Jesús no está aquí en este mundo terreno, es eterno, y para eso se necesita depender, porque pasar a esa vida eterna implica que nos vamos a ver amenazados, implica que vamos a enfrentar diferentes adversidades, tormentas, sufrimientos, pero solo aquellos que se suben a la barca con esa visión, con esa claridad de que dependen de Él, de que requiere obediencia, solo ellos podrán ser vencedores. Y un día, como lo dice Apocalipsis, como lo dice Juan allí en Apocalipsis, un día reinaremos con Él. Un día reinaremos con Él, pero implica el despojo y la renuncia. Los primeros discípulos, los discípulos del siglo I, le plantean a la comunidad del momento o nos dejaron un gran legado. Ellos al principio no sabían mucho cómo era esto de ser discípulo, pero en este camino de relacionarse con Jesús empezaron a entender que sí, que al igual que su maestro, el final de ellos era la cruz. Empezaron a entender que no era un asunto de prestigio, de honor, de reconocimiento, que era la cruz. Marcos murió en Alejandría, arrastrado por caballos, por causa de su misión, por causa de la predicación, el Evangelio. Lucas, ahorcado, luego de tener una gran predicación, de dar una gran predicación del nombre de Cristo. Juan, dicen que fue el único apóstol que no murió en manos de otros, pero en algún momento fue puesto en una cacerola de aceite hirviendo y de manera milagrosa salió con vida de allí, pero después fue condenado a estar mucho tiempo en la isla de Patmos, que fue donde recibió la visión del Apocalipsis. Lo más probable es que las heridas de aquel aceite, que las heridas que generaron aquellas celdas de la isla, le recordaban a Juan la causa, el motivo por el que decidió seguir a Jesús. Pedro,
Otro de sus grandes discípulos, un día cuando iba a ser crucificado, pidió que por favor no lo crucificaran con la cabeza hacia arriba, porque él no era digno de morir como su maestro. Los discípulos del primer siglo nos dejaron un gran legado. Santiago, uno de los líderes de la iglesia, dice la historia que fue arrojado de un pináculo de más de 100 metros de altura. Finalmente Pablo fue decapitado por los soldados romanos. ¿Saben por qué? Porque ellos entendieron esta lección. Ellos entendieron que su destino era la cruz, que su destino significaba renuncia y sacrificio. Ellos entendieron que su destino implicaba obediencia y sacrificio. Andrés, el apóstol, dice el libro La Voz de los Mártires, dice que Andrés, el apóstol, el soldado romano, el emperador romano, le dijo: si tuvieras miedo a la cruz, si tú no renuncias a ellos, si no renuncias, vas a morir crucificado. Andrés responde: si tuviera miedo a la cruz, no había predicado el nombre de Cristo. Todos sabían que predicar el nombre de Cristo implicaba la cruz. Y dice la historia que cuando Andrés va camino hacia la cruz, dice: amada cruz, me gozo al verte erigida allí. Voy a ti con una conciencia clara y en paz y feliz. Porque cuanto más me acerco a ti, más me acerco a Cristo. Ese es el legado que nos dejaron los primeros discípulos. Cuando el Imperio Romano dijo: si no se callan ese mensaje, entonces los vamos a crucificar. Los primeros cristianos dijeron: entonces asumimos la cruz como símbolo de nuestro destino. Por eso la cruz no es solamente un accesorio más hoy, no debe ser un accesorio más. La cruz es el símbolo, el símbolo que nos recuerda cuál es nuestro destino. Es aquel recordatorio que seguir a Jesús implica morir a nuestros deseos, implica morir a nuestras ambiciones egoístas que muchas veces sacan a Dios del escenario, porque lo que importa somos nosotros. La cruz es el destino hacia el cual todo auténtico seguidor de Jesucristo tendrá que tomar y tendrá que abrazar. Amén. Mis amados hermanos, ellos nos entregaron el legado. Jesús nos enseñó el modelo. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de seguir a Jesús? Cualquier cosa nos hace volver atrás. Cualquier circunstancia se convierte en la razón para decir: hasta aquí, no más. Vamos hasta la muerte, porque es eterno, y un día aquellos que perseveran hasta el fin reinaremos con Él. Amén. Por favor, iglesia, colócate de pie.